Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Madeline. En el día de hoy les voy a enseñar a tejer estas hermosas flores. Miren, están tejidas a crochet. Espero que te guste, que te animes a tejerlo. Realmente es muy fácil. Un principiante puede tejerla porque es muy fácil. Le voy explicando paso a paso cómo hacerla. Así que sin más que decir, suscríbete a este canal, comenta, comparte y déjame un me gusta. Así que comencemos con los materiales y el paso a paso. Miren, vamos a utilizar para hacer esta hermosa flor estos dos o más bien tres colores de hilo. Este es un rojo ladrillo, miren qué lindo. Es de algodón mercerizado. Miren el brillo que tiene. Me encanta. Un poquito solo de este amarillo que es para el centro. Vamos a utilizar una aguja para poder hacer esta parte. Ya ustedes van a ver un poquito de alambre fino solo para la hoja, un palito, agujeta 2.5. Este grosor de hilo de varias hebras. Este para agujeta recomendada número 2, lo dice el paquete. Yo voy a utilizar 2.5. Vamos a utilizar también tijera. Vamos a utilizar ujú para pegar o silicón caliente. Y nada, comencemos. Entonces vamos a hacer la flor. La flor son de 5 pétalos. Voy a hacer una. Lleva 3 dimensiones diferentes. Vamos a comenzar anillo mágico. Entonces vamos a tejer 9 cadenitas. Nueve cadenitas. Estas son las cadenitas que me van a dar el largo o el tamaño de nuestra flor. Entonces este de 9 cadenitas, una lazada y vamos a dejar 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Aquí en el cuarto, aquí vamos a hacer punto alto con una lazada, otra cadeneta en el siguiente, otro punto alto más bien en el siguiente. Entonces miren, 3 puntos altos en el próximo, medio punto con una lazada, otro medio punto con una lazada y en el próximo un medio punto. Luego punto deslizado. Ya tenemos el primer pétalo. Voy a tejer lo mismo. 9 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una lazada y dejo las 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto punto alto con una lazada. Entonces me van a quedar 6 cadenitas para tejer los puntos.
2, 3 puntos altos. En el siguiente, medio punto con una lazada. Sí, lo paso todo. En el siguiente hago lo mismo, medio punto con una lazada. En el siguiente hago medio punto. Después, aquí para pasar a hacer el otro, hago punto deslizado aquí en el hueco. Entonces así vamos a seguir tejiendo. Son 5 pétalos, llevamos 2. Tenemos nuestros 5 pétalos. Ahora vamos a cerrar. Vamos a dejar un poquito así. Podemos cerrar otro poquito, pero no apretarlo tanto, porque tenemos que introducir aquí el pistilo. Entonces, y hago mi punto deslizado, como hice los demás. Ahora sí. Entonces comienzo en el primer medio punto, hago medio punto. En el siguiente medio punto con una lazada, hago mi medio punto con una lazada. Siguiente igual. Un punto alto con una lazada. Entonces me van a quedar 2 puntos altos. Aquí voy a hacer aumento. O sea, 2 puntos altos en el mismo espacio. Igual aquí. O sea, aquí en las 3 cadenetas voy a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí en los 2 primeros puntos hago aumento. En el siguiente punto alto hago un punto alto. ¿Qué sigue? 2 medios puntos con una lazada. Y luego un medio punto. Aquí ya concluí mi primer pétalo, entonces voy a pasar al siguiente y repito igual. Medio punto, el siguiente, medio punto con una lazada. Entonces aquí, medio punto con una lazada. Aquí un punto alto. Entonces en este y en el otro aumento 2 puntos.
Luego aquí 5 puntos altos. Entonces voy a repetir lo mismo de este lado y así hasta que llegue aquí. Volvemos ahora. Bien, terminamos aquí. Entonces voy a pasar a este primer punto deslizado. Y ahora vamos a hacer el nudito aquí. Cerré un poquito más aquí. Entonces ya tenemos faltan 2 más. El otro, miren, este es de 10 cadenitas. Y es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Lo único que es con una puntada menos. Pero déjame realizarlo. El primer inicio para que ustedes vean. Voy a hacer un pétalo solamente. Es lo mismo. 1, 2. El más grande es de 10. Entonces voy a dejar 3, 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer lo mismo, 3 puntos altos, 1, 2, 3. Entonces me quedan 2 medios puntos con una lazada, así, y luego 2 medios puntos. ¿Cuál es la diferencia de este y el que acabamos de hacer? Que al final, como es un punto menos, solo hicimos un medio punto. Entonces aquí vamos a hacer 2 medios puntos, porque tenemos una cadeneta más. Entonces es la misma diferencia, eso es lo único, pero después es lo mismo. 5 aquí, déjame mostrarle. No, este es más grande. 5 aquí, como hicimos ahora mismo con el de 9. 5 aquí, y en los 2 primeros puntos vamos a hacer aumentos, miren. 2 y 2. Luego repetimos la misma secuencia. Es lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer este de 8. Este más pequeño y solo vamos a hacer 3 pétalos. Este vamos a hacerlo también. Vamos a hacer un pétalo para que ustedes vean, porque ya lo hice. Este es de 3 pétalos que va en el centro.
Entonces este de 8. 3 cadenitas, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a dejar los mismos 3, en aquí 3, y en la cuarta cadeneta, es decir que solo vamos a tejer 5. Punto alto, en el siguiente, punto alto, tres puntos altos. Me queda 2 medios puntos con una lazada y luego medio punto. Y luego hacemos punto deslizado y comenzamos de nuevo 8 cadenetas y así. Entonces déjenme mostrarles cómo lo rellené para igual, y en los 2 primeros hacemos un aumento, en el otro no, y así repetimos lo mismo. Un solo punto alto sobre punto alto, medio punto con una lazada y en el siguiente medio punto. Es lo mismo, ¿vieron? Todo lo mismo. Ahora vamos a hacer el centro amarillo. Vamos a dar vueltas, sí, vamos a dejar un poquito, un poquito. Uno, miren, dimos 20 vueltas. Entonces con esta aguja pueden ya tener la aguja insertada con otro color, el verde por ejemplo. Anillo mágico. Y vamos a tejer 6 medios puntos. Cerramos con punto deslizado. Vamos a hacer aumento. 2 medios puntos.
en cada medio punto. Tiene que haber 12. Entonces cerramos aquí con punto deslizado. Entonces miren, hago 2 cadenitas, 2 lazadas en el mismo espacio. Aquí tengo el punto alto. 2 cadenitas y hago el punto picot en ese mismo punto. Luego hago 2 cadenitas en el mismo espacio con punto deslizado, cierro. Entonces voy al siguiente punto deslizado, no dejo nada ahí y voy al siguiente punto deslizado y aquí repito lo mismo, 2 cadenetas, 2 lazadas en el mismo espacio, dejo un punto alto, dos cadenetas para hacer el punto picot aquí arriba. ¿Sí? Dos cadenetas y en el mismo espacio punto deslizado. Paso al siguiente punto deslizado, al siguiente punto deslizado. Entonces aquí tejo lo mismo que este. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Miren, aquí está. Esta es la parte que va aquí. Miren qué bonita. Entonces tenemos esta parte que nos falta la hoja. Vamos a tejer una hoja con el alambre. Vamos a tejer cadenetas, 2, 3. Miren, tejí 11 cadenetas y ahora voy a poner este alambre, más o menos son 2 vueltas de mi dedo mayor, para que tengan una idea. Entonces voy a dejar una cadenita porque es una para subir y en la próxima voy a hacer un medio punto. Siguiente. Un medio punto con una lazada. El siguiente, punto alto con una lazada. En el siguiente, otro punto alto con una lazada. Aquí, 2 lazadas, un punto alto. Ahora vamos a hacer lo inverso. Punto alto con 2 lazadas. Una lazada hacia el siguiente punto alto. Otro punto alto
lazadas. Vieron que estoy repitiendo lo que hice aquí, pero al inverso. Entonces tengo en el siguiente medio punto con una lazada. En el siguiente un medio punto. Entonces aquí arriba voy a hacer otro punto, otro medio punto. Voy a doblar aquí. Esto también lo voy a doblar. 2 cadenitas y voy a hacer un medio punto y otro medio punto como acabo de hacer del otro lado. Voy a repetir lo que hice del otro lado. Medio punto con una lazada aquí. El siguiente, punto alto con una lazada. Siguiente, punto alto con una lazada. Tengo que unirlo más. Y vamos a ver, para que no me quede tan al lado, por decirlo así. Entonces aquí, 2 lazadas. A ver dónde que voy. Punto alto con 2 lazadas. En el siguiente, punto alto con 2 lazados. En el siguiente, punto alto con una lazada. Otro punto alto con una lazada. Un medio punto con una lazada. Y aquí un medio punto. Una cadeneta. Entonces voy a hacer punto deslizado, una cadeneta, punto deslizado, y así voy a pasar por cada punto. Una cadeneta, punto deslizado.
Miren qué lindo quedó con este bordecito. Entonces ya vamos. Esto no lo voy a forrar porque te va a quedar dentro. Cuando estemos forrando, solo voy a hacer una sola hoja. Si quieren tejer más,
Llegamos hasta abajo, vamos a ponerle un poquito de ujú o silicón, con lo que ustedes estén trabajando. Y terminamos el proyecto del día de hoy. Díganme qué les pareció. A mí me encantó. Espero que ustedes también. Suscríbanse al canal. Tengo más tutoriales de flores así tan lindas como esta. También tengo aretes y otras cositas más por allá. Así que si te gusta, déjame un comentario, comparte el video para que llegue a más personas. Y regálame un me gusta para que mi canal siga creciendo y pueda traerte más contenido. Sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.